Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lourdes Advín, soy estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Mariano Galvez. Hoy hablaré acerca del tema por qué Venezuela vive una de las peores crisis económicas del mundo. Las razones del colapso económico de Venezuela, la falta de autonomía del Banco Central, la hiperinflación y políticas cerradas resaltan en la lista de las causas de la crisis de Venezuela. La economía de Venezuela acumula 7 años continuos de desplome. Es una crisis jamás vista en la historia reciente de la región. Hoy hablaré de las razones por las cuales este país, rico en reservas petroleras, antes con una economía prometedora, se encuentra estancado en crisis desde hace tiempo. Tiene su origen en la crisis en los partidos políticos de la última década del siglo pasado, cuando hubo 2 golpes de Estado y Hugo Chávez Frías ganó la presidencia. Iniciamos hablando entonces con el modelo económico de Venezuela. Los presidentes Hugo Chávez entre 1999 y 2013 y luego Nicolás Maduro impulsaron un modelo económico socialista en el país petrolero, con controles políticos, sociales y económicos de parte del Estado. Esta ha sido la razón más importante del colapso. Sin importar que se aplique en el país que se aplique, sea en Nicaragua, Cuba, la Unión Soviética, esta clase de modelo económico ha fracasado. La era de Maduro trajo consigo el agotamiento de este modelo, principalmente desde 2014. Hicieron todo lo contrario a lo que establece la técnica económica para contener el estallido de la crisis. Pero conozcamos un poco más acerca del socialismo. ¿Qué es el socialismo? Este es un sistema económico y social que centra sus bases ideológicas en la defensa de la propiedad colectiva frente al concepto de la propiedad privada, de los medios productivos y de distribución. El principal fin del socialismo es una sociedad justa y solidaria, libre de clases sociales y que cuente con un reparto de riqueza igualitario. Para ello, los medios productivos no tienen que ser de propiedad privada, para que se considere que de esta manera acaban perteneciendo a una minoría capitalista que domina los mercados, aprovechando de su posición para controlar al trabajador y al consumidor. El socialismo generalmente propone que la economía debe ser planificada y los medios de producción deben ser del Estado, quien se encarga además de mediar en los mercados y proteger a la ciudadanía, tratando de garantizar una situación de justicia social. Las reglas del modelo económico que quebrantaron los gobernantes de Venezuela. La ley indica que existe la amplificación permanente e ininterrumpida de la producción, que permite planificar su desarrollo. Este ha de satisfacer las crecientes demandas de la sociedad y el crecimiento personal e integral de todos sus miembros, en todas las ramas del saber, el arte, la ciencia y la tecnología. Número 1. El control excesivo del Estado. El chavismo primero y luego el madurismo implantaron controles al sistema económico venezolano mediante leyes y decretos presidenciales. El control de cambio de la moneda, lejos de frenar la fuga de capitales, lo que hizo fue multiplicarla. En los últimos años, por su lado, Venezuela ha vivido un crecimiento del tipo de cambio sin posibilidad de estabilizarse. En los últimos años, los controles de precios también produjeron escasez y desabastecimiento de productos básicos. Número 2. Expropiaciones y cierres de empresas. La actuación sin límite del Estado derivó en desequilibrios que asfixiaron a la empresa privada venezolana. Según sus investigaciones, 10.000 de las 12.500 industrias existentes en 1999 cerraron o desaparecieron en medio de controles de precios, del tipo de cambio, la comercialización, la producción, la importación y exportación. Otra de las causas del colapso fue la producción de las expropiaciones o nacionalizaciones de decenas de empresas de sectores primarios, como alimentos y petróleo. Por su parte, hicieron que el riesgo del país aumentase y se fue la inversión extranjera. Número 3. La no autonomía del Banco Central. El expresidente Hugo Chávez en 2005 promovió la violación de la autonomía constitucional del Banco Central de Venezuela, para que este organismo operara atendiendo las directrices económicas del Poder Ejecutivo. Esa vinculación ha continuado bajo el mandato de Maduro. El Banco Central de Venezuela, pese a lo que dice la Constitución, sigue financiando al Ejecutivo con dinero sin respaldo. Eso generó hiperinflación, políticas inadecuadas, un plan inexistente de liberalismo y economía del capitalismo.
Número 4. Funcionarios sin preparación. Otra causa del naufragio económico en Venezuela es la designación del personal sin preparación en el área de cargos determinantes. La ley antigua del Banco Central recuerda que se impedía que una persona sin formación económica fuera presidente del organismo. Ahora han pasado ingenieros, industriales o matemáticos por el cargo, lo cual colaboró que ninguno de los objetivos del llamado Plan de la Patria 2013-2019, columna vertebral del gobierno de Maduro, se honrara. Número 5. Desplome del petróleo y del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es un indicador económico que refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos por un territorio en un determinado periodo de tiempo. Se utiliza para medir la riqueza que genera un país o mide el tamaño de la economía de un país. Cuando mayor es su capacidad económica, genera empleos e inversión. En cambio, cuando el Producto Interno Bruto disminuye o una recesión económica, de forma agregada disminuyen el consumo y los beneficios de las empresas, por lo que se reduce el empleo y la inversión. Venezuela ha registrado una contracción del 80% de su Producto Interno Bruto. En los últimos 7 años, su economía se redujo en 30 puntos. El país perdió 3/4 partes del tamaño de su economía, incluso en el sector petrolero, que representaba entre 90 y 95% de su Producto Interno Bruto anual. La producción petrolera venezolana pasó de 3.5 millones de barriles en 1999 a solo 400.000 barriles en el último mes reportado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Los despidos de al menos 20.000 integrantes de la industria petrolera venezolana por parte de Chávez. La solución a la caída del Producto Interno Bruto por parte del Estado venezolano en los últimos tiempos ha sido el equivalente a la nada. Número 6. Hiperinflación inédita. La hiperinflación es una subida descontrolada de los precios de una economía. Generalmente se suele considerar hiperinflación cuando la inflación aumenta en 4 dígitos anuales, es decir, más del 1000%. Cuando la inflación se acentúa y se sitúa fuera de control, se alcanza una situación en la que los precios de un país pierden su valor real. Podría calificarse a este grado inflacionario como devastador para la economía de un país, ya que con su descontrol absoluto en la subida de los precios hace que los productos adquieran un valor altísimo o irreal, destruyendo las clases medias. Esto, ya que los salarios no crecen tan rápido como el coste de vida. Este fenómeno inflacionario puede ser provocado generalmente por la creación desenfrenada de dinero tras una política monetaria expansiva, muy agresiva o al darse una repentina pérdida del valor de la economía. Se trata de un tipo de inflación tan extrema que puede darse incluso subidas de precios de hasta 1.000.000% anual. El caso de hiperinflación en Venezuela en los años 2021 y 2022 se estima que la inflación estuvo cercana a 1.000.000%, es decir, un bien que costaba 100 bolívares ahora cuesta 1.000.000. Durante estos años, el gobierno venezolano hizo una reconversión de la moneda para quitar 5 ceros a los billetes, ya que el exponencial aumento de los precios estaba provocando que los billetes perdieran su valor cada pocas semanas, teniendo que emitir nuevos billetes con más ceros. La hiperinflación es la cara más visible de la crisis económica de Venezuela en los últimos tiempos. Desde noviembre del 2021, los precios de bienes, productos y servicios en el país han subido en un promedio mensual superior a los 50 puntos porcentuales. Ello ha destruido los salarios. La dolarización de facto en Venezuela ha aparecido en los últimos 3 años, sin ser una estrategia de gobierno de Maduro, como una necesidad del venezolano se manifiesta. El fenómeno hiperinflacionario de Venezuela se convertirá dentro de solo 3 meses en el más largo de su tipo en la historia económica. Además, la ausencia de una solución a la hiperinflación se debe a un problema del manejo del poder. Número 7. Las sanciones. El gobierno de Maduro ha culpado de la crisis económica reciente a las sanciones económicas que impuso la saliente administración de Donald Trump y que al menos por los momentos ha continuado la presidencia de Joe Biden. Economistas y gremios han admitido que algunas de esas sanciones
han afectado a la población, como la prohibición desde octubre del 2020 a compañías petroleras de enviar diésel a Venezuela como a cambio de crudo. La escasez de este tipo de combustible ha perjudicado la distribución de alimentos y medicinas en el país, reconocen los representantes del sector. Una encuesta reciente reveló que el 74% de la población rechaza las sanciones estadounidenses, que no han logrado el objetivo de forzar la salida de Maduro del poder y una posterior transición política. Las sanciones son una consecuencia de la crisis económica. Un funcionario de alto rango del gobierno de Biden declaró la semana pasada que las sanciones están en proceso de revisión debido a que no han funcionado. Gracias.